Cuando venga el Paráclito, el defensor, el abogado, el consolador, el maestro interior, Dios mismo, tercera persona de la Santísima Trinidad, que nos es prometido, cuando venga el Paráclito. Esta expresión de Cristo busca enardecer en sus discípulos la esperanza, el anhelo, el deseo de esta promesa, que se cumpla esta promesa, que llegue ese tiempo. Y nosotros debería ser igual, que nuestra relación con el Espíritu Santo, nuestra acogida, sea gozosa, esperanzada y humilde para acoger a tan gran huésped. Pero el contexto en el que el Señor dice estas palabras es duro, porque junto con la promesa del Espíritu Santo añade que también llegarán dificultades. Os excomulgarán de la sinagoga, os echarán de la asamblea. Vuestros hermanos os expulsarán. Dirán mentiras contra vosotros y os denunciarán, os echarán. Esto es un rechazo, una herida al amor. El hermano con el que comía a su mesa, él mismo me ha traicionado. Es una herida. Pero para esto, para vivir estos momentos, necesitamos la defensa, el consuelo del Espíritu Santo, precisamente. Os odiarán todos por causa de mi nombre. Pues duro. Incluso llegará el día en el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. O sea, hasta el martirio, hasta la dificultad extrema. Pero si vivimos eso solos, no podemos. Pero si recibimos el Espíritu Santo, precisamente con el Espíritu Santo todo lo podemos. Y para esto se nos da, para permanecer firmes en la fe en medio de toda tribulación y vencer. Vencer con su amor, con su capacidad para perdonar al que nos hace mal. Y permanecer también en la verdad, porque es el Espíritu de la verdad el que nos lleva a la verdad completa. Precisamente por eso, porque se nos da el Espíritu de la verdad para amar la verdad por encima de nuestra propia vida, no tememos el martirio si tenemos el Espíritu. Es más, tal como están las cosas, la salida más fácil de esta vida es el martirio. La más fácil, porque es la salida directa al cielo. Y de otra forma, nos lo tendríamos que pensar muy mucho cuál es nuestro destino, porque se nos pega enseguida cualquier cosa de aquí abajo y nuestro corazón enseguida se desvía y tenemos que temer por nuestra propia salvación y actuar con temor y temblor, claro que sí. Luego, si vemos las cosas con honestidad y con verdad, hasta resulta una bendición el martirio, pero claro, solos se nos hacen agua las piernas, ¿verdad? Pero con el Espíritu Santo todo lo podemos. Pero primero se nos da, como Espíritu de la verdad, para permanecer en la fe, para defender y amar, repito, la verdad por encima de nuestra propia vida, porque en la verdad se funda la unidad. Y el amor, porque el amor se alegra con la verdad. Luego no podemos negar a Cristo, sino confesar, no negar. Y es el Espíritu el que da testimonio de Cristo y el que nos hace a nosotros también dar testimonio de Cristo, es decir la verdad, no negar la verdad. Y por esto, precisamente, vienen las expulsiones, persecuciones, odios hasta la muerte, por confesar la verdad. Porque la verdad no es tan amada ni tan seguida por los hombres, por muchos que se supone que tendrían que conocerla y respetarla y amarla. Hoy la verdad es vilipendiada, herida, traicionada, denostada. Y esto supone que el que ama la verdad también va a ser vilipendiado, herido, traicionado, denostado, perseguido. Pero el Espíritu de la verdad en nosotros nos hace dar ese fruto de confesión por la fe y de vivir la palabra de Dios
porque la fe es práctica, nos lleva a la vida, de acuerdo a la verdad que aceptamos con humildad, con docilidad y guiados por el Espíritu, para dar testimonio de la verdad, que es dar testimonio de Cristo. Y esto es lo que hay quienes no lo soportan, porque tienen su plan, tienen su voluntad, que es otra. Y la voluntad de Dios ahí les estorba. Y el testimonio de Cristo y de la voluntad de Dios, en los discípulos vivos del Señor, supone una denuncia para los que obran en las tinieblas. Y ahí viene todo ese problema, ¿verdad? Pero también tenemos la ayuda. No solo está la persecución de parte de los enemigos de la verdad y de Cristo, sino que tenemos la ayuda del defensor. El Espíritu Santo se nos da. Tenemos el testimonio aquí de Lidia, esta mujer, que está escuchando con atención la evangelización que hace San Pablo, y dice, el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Es decir, todo es gracia. El Señor le da el don de la fe, el Espíritu Santo le da el don de la fe para adherirse a esas palabras que escucha, a la palabra de la verdad. Y entonces, después de bautizarse con toda su familia, les dice, si estáis convencidos de que creo en el Señor, venid a hospedaros en mi casa. Es decir, da testimonio de la fe y quiere que sigan estos hermanos con ella en su casa, porque ha acogido la palabra. Pero la fe no es de todos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Escándalo para la mentalidad moderna. No, la fe no es de todos, porque no todos acogen este don, esta gracia que da el Espíritu Santo, que quiere darla. No. Y rechazando la fe y la adhesión a la verdad, eligiendo nuestros engaños los hombres, nos enfrentamos contra la verdad, contra Cristo. Y ahí viene el choque, necesariamente. Pero no podemos, por miedo al choque, al conflicto, callar, silenciar la verdad, sino con el Espíritu Santo dar testimonio con valentía, aunque este testimonio tenga que llegar hasta el extremo, hasta el martirio. Bueno, pues todo se va haciendo, el camino se hace pasito a pasito, ¿verdad? Confesemos la verdad en nuestra vida, obedezcamos la verdad, y el Señor nos irá fortaleciendo, y el Espíritu nos irá defendiendo, y sanando las heridas, y fortaleciendo, como el Señor, camino de la cruz, que endureció el rostro como pedernal ante insultos y salivazos. No podemos escoger otro camino cuando vienen maldades, sino abrazar la cruz con la fuerza del Espíritu, nuestro defensor. Así sea.